Bueno, acá estamos con la cuarta clase o la cuarta lección. Hoy vamos a meternos ya con el pensamiento de primero de los presocráticos, que es Anaximandro. Bueno, de Anaximandro prácticamente lo único que quedó es un fragmento perdido, cuya recopilación y después posterior traducción tardía nos llega a través de Teofrasto, que era un discípulo de Aristóteles. Con lo cual, después de ciertos estudios filológicos, se reconoció que la primera parte había sido un agregado de ellos, es decir, de Teofrasto, y por ende ya tenía contenidos conceptuales aristotélicos, motivo por el cual esa parte la vamos a dejar de lado y vamos a atenernos solamente a lo que se conservó fidedignamente. Bueno, lo que se conservó y, y tal como solemos tener la traducción convencional, es lo siguiente. A partir de donde hay generación para las cosas, hacia allí también se produce la destrucción según la necesidad. Esta primera parte es la que hay que eliminar porque fue todo un agregado, salvo lo último, según la necesidad. Sigue el fragmento. En efecto, se pagan mutua pena y retribución, las cosas, se pagan mutua pena y retribución por su injusticia de acuerdo al ordenamiento del tiempo. Bueno, nos queda entonces la, la otra parte de la oración, que sería, según la necesidad, en efecto, se pagan mutua pena y retribución por su injusticia de acuerdo al ordenamiento del tiempo. Habíamos dicho que la primera parte del fragmento que vamos a eliminar decía, a partir de donde hay generación para las cosas. Bueno, ese para las cosas sí es lo que se conserva como aquello de lo que en definitiva está hablando la oración, la sentencia de Anaximandro, que bueno, en realidad no son las cosas, no había un término griego para las cosas, a lo que se refería era a taonta. Taonta es la totalidad de lo ente, del ente. Bueno, dicha la sentencia, yo les diría que la vuelvan a escuchar y la escriban, porque la vamos a ir trabajando por encima. La vuelvo a decir. 3 puntitos suspensivos. Pongan entre paréntesis, antes de los puntitos suspensivos, el taonta o la totalidad de los entes, o bueno, las cosas si les gusta. Los puntitos suspensivos, según la necesidad. En efecto, se pagan mutua pena y retribución, las cosas, por su injusticia de acuerdo al ordenamiento del tiempo. Bueno. Hay que pensar, la tarea de hoy va a consistir en pensar cada una de estas palabras griegas según su modo arcaico de pensar. Arcaico en el sentido de inicial, en el sentido de originario, de arjé. Lo dijimos la vez pasada, la palabra arjé. Es decir, el pensamiento arcaico es un pensar según el fundamento por medio del cual lo que decimos en el decir o lo que pensamos en el pensar llega a su propia palabra originaria, no derivada. Por eso el pensamiento del pensar inicial, arcaico, originario, no es el pensamiento conceptual.
ni el pensamiento lógico, que se inicia ya con Platón y toma toda su impronta con Aristóteles, como veremos. Es un pensar más bien, o no, más bien no, es un pensar poético. Lo que pasa es que no poético en el sentido de lo poético como enfrentado a lo conceptual, como si hubiera habido en estos pensadores, ¿no? Una elección por decir algo de manera poética, o si se quiere metafórica, para sustraerse del pensar conceptual. Lo que quiero decir es, el pensar inicial, el pensar arcaico, no es poético porque se sustraiga a lo conceptual, porque no existía el modo de pensar conceptual todavía. Solo se podía pensar poéticamente, porque solo de esa manera, taonta, la totalidad del ente, la totalidad de los entes, solo de esa manera taonta llega a la palabra. Que en la antigüedad tardía con Aristóteles y después en la Edad Media hayan surgido los distintos límites del pensar, ¿no? Como la ética, el derecho, la biología, la física, las disciplinas, ¿no? Eh, Eso es lo que hace, ese surgimiento de las disciplinas o de los límites, es lo que hace posible que cuando uno habla se enmarque dentro del marco, redundantemente, de una de estas disciplinas. Pero donde no hay estos límites, porque no existían, tampoco puede pensarse entonces, de ninguna manera, un, digamos, traspasar un concepto que pertenece a una disciplina, por ejemplo, al derecho. Si leen esta sentencia, habla de injusticia, qué sé yo, no se puede pensar la posibilidad de saltar por encima de una disciplina o de un concepto que pertenece a una disciplina, por ejemplo, el derecho, al ámbito de la poesía, ¿no? Para hacer un juego metafórico del decir. Acá, en la palabra de Anaximandro, no tiene lugar la concepción nuestra que distingue entre disciplinas. Por ende, repito, donde faltan esos límites, tampoco es posible que exista la posibilidad de saltar por encima de estos límites y trasladar de manera injustificada representaciones o conceptos propios de un ámbito al otro. Entonces, empecemos. Ya estamos, ¿no?, con la sentencia. De lo que se habla en toda esta oración, en toda esta sentencia, como se le dice, es de lo que llega a la palabra de Anaximandro como, ya lo dijimos, taonta. Taonta es la totalidad de lo ente. Ente, toon, on, en griego, es el participio del verbo einai, que es el verbo ser. On, ente, se traduce por lo que es. Taonta es la totalidad de lo que es. De esto está hablando la sentencia de Anaximandro. La palabra on, ente, quiero hacer esta aclaración porque es fundamental para entender un poco más de qué se trata la filosofía. La palabra on, ente, nombra lo que es en el sentido de ser un ente, en el sentido de ser algo. Pero también nombra al ente que es. Es decir, a ver si puedo aclarar un poco esto. El árbol es. El árbol es. Pero en este ser del árbol, el árbol es árbol. Pero además, el árbol es. ¿Se entiende la diferencia? Digamos, en el ser del árbol, el árbol, ¿qué es? Es árbol. Pero además, este árbol, que es árbol, es.
Una cosa es lo que el ente es y otra cosa es el hecho de que el ente es, de que el ente sea, de que las cosas sean. El ente es, pero el ser, el es del ente, el ser, es. Bueno, acá hay una primera gran distinción que hay que hacer. El ente es, pero el ser se esencia. El ser se da, se muestra. ¿Pero de qué manera se muestra el ser? Y en el ente, en el árbol, por el hecho de que el árbol es. El ser se oculta siempre en el ente. Y la filosofía se pregunta por el ser, no por el ente. Por eso es tan distinto también, es tan distinta su habla, el de la filosofía, su lenguaje, y tan difícil y necesariamente oscuro. Oscuro en el sentido de poco claro para el sentido común. Nuestro lenguaje y modos de pensar comunes siempre van detrás del ente en tanto que ente, pero nunca piensa, porque nunca se detiene ante la presencia del ser. La filosofía entonces suele ser inentendible porque nos quita de ese lugar de correr y representarnos detrás siempre del ente, porque no hablamos desde el ente, sino desde el ser del ente. En todo decir del ente y representar al ente y pensar del ente, siempre necesariamente hay un olvido, el olvido del ser. Así hablamos, siempre, hablamos del ente, siempre se nos olvida el ser. Por eso también la palabra verdad en griego es aletheia. A es el privativo, es negación. Y letheia es letos, que es ocultamiento, sombra, oscuridad. Es decir, sin sombra, sin ocultamiento o desocultamiento. Letos, también mitológicamente, si recuerdan, es olvido. Recuerden el mito del Leteo, ese río inframundano cuyas aguas bebe el alma antes de encarnar. Verdad, aletheia, aquello que se da en la filosofía, es el desocultamiento. Y lo que se desoculta, lo que se desvela en la filosofía, es el ser como lo jamás representable, como lo jamás pensable como ente, lo en sí oculto y oscuro. Pero, sin embargo, solo como aquello que le da el brillo al ente para que el ente, sea perceptible. Por medio del ser, que siempre se oculta, el ente brilla. Y la filosofía es el pensar del ser. ¿Qué es lo que a la filosofía nos da que pensar? El ente. Todo el pensamiento y el asombro griego parte de la presencia del ente, que es physis y logos. Ya lo dijimos. Es la presencia del ente. Presente, una presencia que desoculta, se hace verdad, en la medida que muestra el ocultamiento desocultante a través del presentarse del ente. Ocultamiento desocultante es el ser, y el ser es verdad. Fíjense qué poco que tiene que ver la verdad como aletheia con lo que en general se traduce por la palabra verdad, como certeza, bueno, ya lo veremos mucho más adelante. Bueno, si taonta, el ente o la totalidad de lo ente, se muestra en el ámbito y círculo de lo presente, y este presente es tanto aquello que ha venido a
la presencia, aquello que ha sido desocultado y se mantiene ahí presente, pero también es aquello que está así durante un tiempo, ¿no? En ese tiempo en que cada ente se encuentra presente, habita, este ente presente habita en el desocultamiento, mora en el desocultamiento, es su morada, se posa sobre la existencia. Pero nótese este paso del desocultamiento. Morando en la llegada, porque las cosas llegan a ser, vienen de lo oculto a lo desoculto, morando en la llegada, lo presente es en la medida en que se ha marchado fuera del ocultamiento y se dirige al ocultamiento. Es decir, presente es morar en tanto aquello se ha desocultado, pero ya se encuentra marchando fuera del desocultamiento. Morar, el presente en la presencia, es el tránsito del llegar al partir. Lo presente es lo que mora un tiempo en cada caso. Entonces, taonta, el ente, la totalidad del ente, o la totalidad de lo ente, me gusta más, es la unida multiplicidad de lo que mora un tiempo en cada caso. Lo que de este modo está presente en el desocultamiento se presenta ante otro en cada caso de una manera. Bueno, entonces, ¿qué dice Anaximandro sobre esto, sobre todo esto que acabamos de decir? Es decir, sobre el ente. ¿Qué es lo que dice sobre el ente? Que también es physis, sobre la totalidad de lo ente, sobre taonta. Dice, lo voy a decir en griego, no por una cuestión de mostrar cierta erudición o lo que sea, sino para que trabajemos y veamos cómo una traducción hecha como la nombramos hoy, así, no tiene nada que ver con lo que pensó Anaximandro, y cómo las palabras griegas en cierto punto son intraducibles, y hay que decirlas así en griego, porque solo se pueden nombrar así, y decirlas así nos abre o nos conduce a otras regiones del pensamiento, nos abre, nos coloca ante otras formas de pensar. Entonces, ¿qué dice Anaximandro sobre esto? Sobre esta totalidad del ente, lo siguiente. Katá tojreon didonai gar auta diken kaitisin alelois tes adiquías. La traducción habitual, catatojreón según la necesidad, pues, que es el gar que dije antes, pues se pagan unos a otros, es decir, los entes en su totalidad, se pagan unos a otros condena y expiación por su injusticia. Bueno, vamos a hacer acá un corte, pido que esto vuelva a ser escuchado y continuamos.